Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por estar ya reunidos aquí con nosotros para nuestro estudio del día de hoy sobre el libro de Gálatas. Es el tema ya número 9 y este tema lleva por tema hijo de esclavitud. Es un título un poco fuerte y a partir del versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas que vamos a estudiar hoy hasta el final, Pablo está hablando acerca de una alegoría. Recordemos de lo que Pablo ha venido hablando acerca de la libertad, de la esclavitud, de la ley, de la promesa. Y en base a esto, Pablo va a usar una alegoría que a lo mejor a algunos les podría haber parecido en aquel entonces, sobre todo fuerte, esta alegoría. Y hoy quizás hay gente que la puede malinterpretar, pero solamente es para hacernos entender la libertad entre la esclavitud y la libertad bajo la promesa del Señor. Así es que vamos a entrar a este tema, vamos a orar y que el Señor nos dé gracia y sabiduría para aprender un poquito más esta tarde. Padre, muchas gracias por este hermoso tiempo, Señor, que nos das. Gracias por poder abrir tu palabra, para considerarla, para entenderla. Muchas gracias por la libertad con la que Cristo nos hizo libres y bajo la cual, Señor, nosotros ahora nos movemos, bajo la cual ahora nosotros estamos disfrutando de esa libertad de Cristo, Señor, y no estamos sujetos bajo una ley que nos esclaviza, Padre. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a comprenderlo, pero sobre todo, ayúdanos a vivirlo, Señor, todos los días, aprender a vivir en esa libertad, no sujetos a una religión, no sujetos a normas, a tradiciones, sino sujetos, Señor, solamente a la libertad con la que tú nos hiciste verdaderamente libres. Gracias, Señor, por este tiempo y abre nuestras mentes y corazones para entender tu palabra el día de hoy. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Pablo, hermanos, ha venido explicando las diferencias que hay entre la ley y la fe, hablando acerca de la promesa que le fue dada a Abraham, ¿verdad? Y el cumplimiento de esa promesa a través de Jesucristo. Y en el camino intermedio, pues, entró la ley solamente como un ayo, ¿verdad? Vimos como un bastón para ayudarnos a llegar hasta el momento del cumplimiento a través de Cristo Jesús. Así es que para entender esto, Pablo hace una alegoría, ¿verdad? Una comparación muy interesante que vamos a empezar a ver ahorita. Sus argumentos demuestran que la fe vino más, que la fe vino más de 400 años antes, ¿verdad? De la ley. 400 años antes de la ley vino la promesa que se le fue dada a Abraham y acerca de la fe. Por eso no podría ser reemplazada ni enmendada por la ley esa promesa. Además, esta no era capaz de producir hijos adultos con todos los derechos, sino que actuó como un guardián solamente mientras llegaba el cumplimiento. Finalmente, el apóstol Pablo ha mostrado aquí que la fe nos libra de la esclavitud, mientras que la ley nos esclaviza. Eso tiene que ir quedando claro en nuestras mentes. Así que la fe nos da todo y es superior a la ley en todo sentido. Entonces, ¿por qué los hermanos de la iglesia de Galacia, los Gálatas, querían volver a la esclavitud? Pablo concluye su argumento doctrinal con una ilustración tomada del Antiguo Testamento para dejar claro lo que quiere decirles. Los judaizantes incluían entre sus alegatos el hecho de que eran hijos de Abraham
y suponían que debido a ello tenían derecho de recibir la bendición prometida de Dios. Concluían diciendo que el que quisiera la herencia debía entonces seguirles a ellos. El apóstol usa un ejemplo conocido por todos para demostrar que Abraham tenía dos clases de hijos: los libres, nacidos conforme a la promesa, y los esclavos, nacidos conforme a la carne, según el plan que siguieron Abraham y Sara. Así que los judaizantes tenían que elegir qué clase de hijos preferían ser. Pongámonos un momento, hermanos, en el papel de los hermanos de Galacia, de la iglesia de Galacia y de las iglesias de alrededor de toda esta región del Asia Menor, que estaban pasando exactamente lo mismo. El evangelio les llega a ellos a través de judíos que se habían convertido. Algunos de estos judíos convertidos, ¿verdad?, habían estado observando la ley durante toda su vida. Sin embargo, cuando Cristo viene y cuando Cristo revela el evangelio y cuando Cristo revela la nueva doctrina, lo que trataron de hacer los judíos fue tomar la ley, tomar la ley y después tomar el evangelio y entonces querer forzar al evangelio a cruzar a través de la ley, que para que pudiera entrar el evangelio, entonces el evangelio tenía que tomar el camino de la ley para poder llegar entonces a cumplir la función de redención, siendo que esto no fue lo que Cristo vino a hacer, esto no fue lo que el Señor enseñó en ningún momento, y por eso Pablo fue nombrado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles y a decirles que no tiene nada que ver ya ahora la ley. La ley le fue dada a Israel con un propósito definido para ayudarles como guardián, para ayudarles como ayo, como apoyo, mientras llegaba el cumplimiento de la promesa. Cristo cumple con la ley sobre su cuerpo. Cristo se hace por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que muere en un madero. Así es que él toma la maldición de la ley sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos ser libres. Ahora, muchos de los primeros cristianos, hermanos, no entendieron, cristianos judíos, no entendieron esta libertad en Cristo. Y ellos seguían atados a la ley. Ellos querían seguir obedeciendo la ley, pero ahora como cristianos. Así es que lo que estaban haciendo era una mezcla de su religión con la doctrina del evangelio. Hermanos, esto lo vemos ahora y a través de este estudio bíblico que estaba pasando con los judaizantes. Pero en nuestro tiempo, en nuestra época, muchas religiones, muchos cristianos que han salido de otro sistema religioso, muchas veces pretenden hacer exactamente lo mismo dentro de una iglesia cristiana. Llegan a una iglesia donde se predica sobre la fe, donde se predica la promesa, la libertad en Cristo, y ellos poco a poquito quieren empezar a meter doctrinas, quieren empezar. No, 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 es que no es suficiente lo que están predicando aquí. Es que en la iglesia de donde yo vengo también nos enseñaron que hay que hacer esto, y hay que hacerle así, y hay que hacerle así. Y entonces viene una presión sobre los cristianos y sobre todo los cristianos inmaduros, los cristianos que apenas tienen poco tiempo en el evangelio y que son fácilmente influenciables. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, tener un fundamento teológico, un fundamento doctrinal, y en las iglesias cristianas nos encargamos de poner este fundamento en la vida de cada uno de nuestros hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que nadie pueda venir a mover este fundamento que es Cristo solamente. El fundamento es Cristo y no nos estamos guiando por lo que dicen otras religiones o querer incorporar ritos, fechas, fiestas, actividades, actitudes de otros sistemas religiosos y quererlos integrar aquí. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, es lo que les estaba pasando a los Gálatas. Ellos eran, acuérdense, eran griegos, pertenecían a la cultura griega, aunque estaban bajo el imperio romano, y ellos no tenían nada que ver con la ley de los judíos. Ellos eran totalmente ajenos a la ley judía. Así es que cuando Pablo viene y los demás misioneros empiezan a llegar a estos lugares y empiezan a predicar
que Cristo vino a morir en una cruz, que Cristo resucitó y que Cristo vino a darnos vida eterna y que Cristo se convierte en el único camino al Padre, el único camino al Padre, que no hay más mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo solamente. Y tanto Pablo como los demás colaboradores que empiezan a predicar todo esto, los nuevos creyentes reciben este evangelio. Los nuevos creyentes creen en este evangelio, toman a Jesucristo como Señor y Salvador, confiesan a Jesucristo y empiezan a vivir de acuerdo a las normas del nuevo evangelio. Sin embargo, la presión de los judíos detrás de Pablo, escuchen esto, hermanos, detrás de Pablo, detrás de Bernabé, de Silas, de Timoteo, de todos los hermanos que empezaron a predicar, el doctor Lucas, que empezaron a predicar el evangelio en todas estas regiones, vamos a llamarles paganas, que no eran de la religión judía. Detrás de ellos siempre venían los judaizantes. Ellos establecían iglesias y no tardaban en llegar los judaizantes, judíos que se habían convertido al evangelio, pero que querían presionar a los nuevos creyentes a que obedecieran la ley. Les querían volver a imponer una carga que Cristo se las había ya quitado, una carga, como dice Pablo, que ni siquiera sus padres pudieron soportar. Así es que esta era una lucha, hermanos, constante, y es una lucha que se sigue viendo en nuestro tiempo. El mundo, las religiones del mundo y los sistemas ideológicos del mundo quieren presionar a los cristianos, quieren presionarnos a ir metiendo poco a poquito sus normas, sus leyes, sus requisitos, para decirnos que esa es la verdadera manera de adorar. ¿Cómo vas a alabar al Señor? ¿Cómo vas a adorar al Señor? Unos dicen que de una manera, otros dicen que de otra, otros dicen que así, otros dicen que asado, otros dicen que lo que hacemos no está bien, que lo que hacemos sí está bien, en fin. Todo mundo, los sistemas religiosos quieren imponer una verdad. Jesucristo dijo sencillamente, el Padre está buscando adoradores y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que como ese ejemplo, hermanos, hay muchos en los que los judaizantes modernos, no necesariamente que tengan que ver con la ley de Moisés, sino con todo tipo de sistemas religiosos, tratan de infiltrarse y tratan de imponer sus leyes dentro de las iglesias evangélicas. Eso fue lo que estaban haciendo los judaizantes en la iglesia de los hermanos de Galacia, en los Gálatas. Así es que en el libro de Génesis, Moisés explica las condiciones que imperaban en la vida de Israel y relata cómo Dios eligió a ese pueblo, ¿verdad? Y cómo surgieron también sus enemigos. Entre ellos, cosa curiosa, entre los enemigos de Israel que se mencionan en el libro de Éxodo y en Génesis, se mencionan a los hijos de Ismael. Ismael era el otro hijo que tuvo Abraham con su criada, con la criada de su esposa, con Agar. ¿Por qué eran enemigos? Porque eran los hijos de Abraham que habían sido expulsados y que habían perdido, por lo tanto, su herencia, aunque Dios les había prometido su herencia a ellos, ¿verdad? Ellos se sintieron despojados y se sentían constantemente amenazados, así es que estaban en guerra contra Israel. Por eso a través de la historia trataron de destruir a los hijos verdaderos, a los hijos de la promesa. Al rendirse a esta situación, al referirse a esta situación histórica, advierte a los Gálatas que si bien es cierto que los judaizantes eran hijos físicos de Abraham, el patriarca había tenido más de un hijo. Los expulsados se convirtieron en enemigos de los verdaderos herederos según la historia que Moisés relata en el libro de Génesis y en Éxodo, ¿verdad? Los ismaelitas, los hijos de Ismael, peleando contra los hijos de la promesa, contra los hijos de Isaac, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos esa guerra en el Oriente Medio, ¿verdad? No están en paz, siempre están constantemente en ese punto de conflicto. Ahora, ¿cómo usa Pablo esta historia para hacer esta alegoría? Les decía yo al principio, es una alegoría. No quiere decir que
es un fundamento doctrinal. Pablo lo que está haciendo es solamente una comparación, ¿verdad? Es una alegoría solamente lo está usando como una ilustración. No quiere decir que esto es un fundamento doctrinal, ni nos está llamando a una guerra santa, ni nos está llamando a que nos levantemos en armas en contra de los hijos de Ismael. Nada que ver, no está tomando nada de eso, porque mucha gente, muchos intérpretes haciéndolo mal, no entienden que es una alegoría, y Pablo mismo lo dice, Pablo mismo lo explica así, y de esto se han servido a través de los siglos para ir en contra, para ir a pelear físicamente, hacer guerra en contra de las naciones árabes, o para menospreciar a los árabes, o para discriminar a los árabes, o para hacerlos sentir menos o creerse superiores. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de la promesa, y ese es hijo del pecado y de la esclavitud, así es que tiene que ser menos. Y hasta el día de hoy, hermanos, prevalece ese prejuicio totalmente diabólico, totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de todo contexto bíblico, ¿verdad? Dios nos creó y en Cristo somos iguales, esclavos, libres, judíos, griegos, árabes, africanos, latinoamericanos, norteamericanos, asiáticos, mongólicos, de donde seamos, ¿verdad? En Cristo nos dio la libertad. Por eso es la importancia de esta carta. Por eso es lo importante, porque ya no se trata de que los judíos o los descendientes de los judíos o los que idolatran a Israel son los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. No, señor. Todos, en Cristo, todos, de toda lengua, cultura, pueblo y nación, dice pueblo y nación, dice el apóstol Juan cuando vio en el Apocalipsis esa adoración tan tremenda, tan preciosa, ¿verdad? No dice que había puros judíos, dice que había de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, reunidos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Entonces, ¿cómo usa Pablo esta alegoría? ¿Cómo empieza a usar Pablo esta parte de la historia para que los hermanos de Galacia puedan entender un poquito mejor lo que está sucediendo? Dice el capítulo 4, vayan conmigo por favor, Gálatas capítulo 4, el versículo 21. 21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley. O sea, ¿quieres estar bajo la ley? Está bien. Dime, ¿no habéis oído la ley? Pablo les advierte aquí, hermanos, que si pensaban basarse en la ley, se fijaran bien, se dieran cuenta de lo que decía la ley. En verdad la habían analizado, y cuidado que Pablo era maestro de la ley. Si alguien sabía acerca de la ley de Moisés, era Pablo, ¿verdad? Siendo Saulo de Tarso, acuérdense que él era fariseo de fariseos y él entendía perfectamente bien lo que era la ley. Así es que Pablo les dice, ¿en verdad la habéis analizado? Da respuesta a su propia pregunta retórica, indicando que no estaban entendiendo bien su contenido, porque si fuera así, ya habrían comprendido la verdad que él presenta aquí. La misma ley ilustra el concepto que el apóstol presenta. En realidad no habían digerido bien la enseñanza de la ley y sus implicaciones. Ni siquiera sabían para qué se estaba usando la ley. Pablo indica que los gálatas deseaban aceptar la verdad, pero no lo habían hecho todavía, ya fuera por incapacidad o porque no habían llegado aún a ese punto. Hasta ese momento, ellos solo deseaban cumplir con la ley. Primero, Pablo les advierte que era necesario comprender lo que la ley quiere decir y que si querían estar bajo ella, tenían que aceptar la esclavitud que la ley produce. Porque la ley produce esclavitud, te vuelves esclavo de la ley. Y no puedes dar un paso sin estar pensando si estás violando o no la ley. Así es que Pablo les dice en este versículo, ¿están seguros que quieren vivir bajo la ley? ¿Ya la leyeron? ¿Ya la entendieron? ¿Saben de lo que se trata? Vuelvo otra vez a insistir en esto, hermanos, porque es muy importante.
Los hermanos de Galacia no eran judíos, no eran judíos, pero prestaron oídos a los judaizantes. Y los judaizantes les decían, es que si de veras quieres ser cristiano, si quieres seguir a Jesús, tienes que obedecer la ley. Y ellos decían, ¿y qué cosa hay que obedecer de la ley? Bueno, primero te tienes que circuncidar, tienes que guardar el día de reposo, tienes que empezar a observar las fiestas, la Pascua, tienes que empezar a hacer esto, los ayunos y esto y el otro, tienes que empezar a ofrecer, a traer tus sacrificios. Les empezaron a decir todo esto. Ahora, solamente para el tiempo de Pablo, la ley se cumplía en algunas cositas, hermanos, pero si ustedes ven la ley, Éxodo, Levítico, libro de Números, la ley es extensísima. Había cientos o miles de preceptos que se tenían que obedecer a la ley. Por eso Pablo les dice, ok, quieren vivir bajo la ley. ¿Ya la leyeron? ¿Ya se dieron cuenta de lo que se trata la ley? ¿Ya la analizaron? ¿Ya saben a lo que se están metiendo si es que realmente ustedes quieren estar bajo la ley? Y esta es una pregunta muy importante para nosotros, hermanos. Cuando alguien viene y te quiere empezar a convencer acerca de sistemas religiosos, ¿estás seguro que quieres vivir bajo esa ley? Quizás ustedes han tratado de compartirle de Cristo a alguna persona que ha estado bajo un sistema religioso de estos. Y hay muchísimos en este tiempo alrededor de nosotros. Están los testigos de Jehová, están los mormones, está la luz del mundo, están un montón, todas las esotéricas, las religiones esotéricas, la misma Iglesia Católico Romana. ¿Estás seguro que quieres vivir bajo esas normas religiosas? ¿Las vas a cumplir? ¿Las vas a hacer? ¿Lo vas a hacer convencido de que esa es la verdad? ¿O solamente estás queriendo esclavizarte a una de esas denominaciones religiosas, una de esas sectas que te van a esclavizar? Todas estas sectas, hermanos, esclavizan. Cuando nos encontramos ante un sistema religioso que lo primero que hace es empezar a poner normas, reglas, acotar tu libertad, no hagas, no hagas, prohibido, 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 sin darte mayor explicación, solamente porque aquí está prohibido que se haga esto, aquí está prohibido, aquí está prohibido. Esos sistemas religiosos, hermanos, esclavizan. Y es lo que estaba haciendo los judaizantes en el tiempo del apóstol Pablo. Por eso les pregunto, ¿están seguros que quieren estar bajo la ley? ¿Ya la analizaron? ¿Ya vieron de qué se trata? Y entonces les empieza a hacer el contraste acerca de los dos hijos de Abraham. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, es decir, de Sara, nació por la promesa. Pablo ilustra la diferencia que existe entre la ley y la gracia usando el ejemplo de Ismael, el hijo de la esclava, y de Isaac, el hijo de la mujer libre, de la esposa de Abraham. Los judaizantes se jactaban de ser hijos de Abraham, pero Pablo les recuerda que Abraham había tenido dos hijos, no solamente uno. El apóstol utiliza tres similitudes para mostrar que los judaizantes no representaban a los descendientes de Isaac, sino de Ismael, el hijo de la esclavitud. La ley se compara con Ismael y la promesa, la fe, con Isaac. En primer lugar, Pablo observa que los dos son hijos de Abraham porque tenían un padre en común. Ellos decían, es que hijos de Abraham somos, sí. Los árabes también son hijos de Abraham. Pero la segunda comparación nota que eran hijos de madres diferentes. Una era esclava, mientras que la otra era libre. ¿Qué es lo que preferían? ¿Quieren ser hijos de la esclava o quieren ser hijos de la libre? Finalmente, el apóstol indica que la diferencia más significativa tiene que ver con la forma en que nacieron los hijos, lo cual en última instancia afectó su carácter y destino. Ismael nació conforme
a la carne, no fue conforme al Espíritu Santo de Dios. Una decisión totalmente carnal que tomaron Sara y Abraham. Cuando Sara le dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy vieja, así es que aquí está mi sierva, ten relaciones con mi sierva y pues ten el hijo que Dios prometió. Ese no era el plan de Dios. Dios le había dicho a Sara y a Abraham que les iba a dar un hijo. Así es que el primer hijo, Ismael, el hijo de la esclava, fue conforme a la carne. Esta expresión tiene dos sentidos. Quiere decir que es hijo de Abraham desde la perspectiva física, habiendo nacido como hijo natural, pero también fue engendrado debido al esfuerzo carnal de su padre, es decir, por los arreglos que hizo con Sara, quien trató de llevar a cabo su propio plan de lograr descendencia uniéndose a la esclava Agar. En ese sentido, Abraham pensaba ayudar a Dios. Sin embargo, su esfuerzo personal resultó mal. Por su lado, Isaac nace conforme a la promesa de Dios a través de Sara, ya siendo muy anciana, dada por él a pesar de las leyes de la probabilidad. Su nacimiento no hubiera sido posible sin la intervención sobrenatural de Dios. El tiempo de esterilidad de Sara ya había pasado, ¿verdad? Y no había podido tener hijos. Ya estaba anciana, ya, como ella misma dijo, la costumbre de las mujeres ya me pasó hace mucho tiempo, pero Dios es Dios de lo imposible. Por eso es la diferencia del nacimiento de Isaac, ¿verdad? Uno nació por la carne, Ismael, con la esclava, Abraham tratando de ayudar a Dios, e Isaac nace de acuerdo a la promesa de Dios. Otro, hace otro contraste entre los dos pactos. Versículos 24 al 27 dice, lo cual es una alegoría, hermanos, si pueden subrayar esta palabra en su Biblia, lo cual es una alegoría, es decir, es una ilustración, es solamente para que tomen ejemplo, ¿no? Dice Pablo, no lo estoy diciendo para que se armen en este momento, para que agarren sus espadas y sus lanzas y se lancen en una guerra en contra de los descendientes de Ismael. No se trata de eso. Esto es solamente una alegoría de carácter espiritual. Estas mujeres representan de forma alegórica los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte o representa el monte Sinaí Arabia, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. El monte Sinaí, vamos a acordarnos un poquito, hermanos, espero que estén ahí, por favor, si están ahí, digan amén o pongan una señal de que están ahí. El monte Sinaí, si ustedes se acuerdan, es cuando va Moisés con el pueblo por el desierto, llegan al monte Sinaí y en el monte Sinaí es donde Dios se le revela a Moisés. Pero esto es en el desierto, esto es parte del territorio de los árabes, por ahí andaban. Si ustedes se acuerdan de la historia en Génesis, cuando Agar tiene a Ismael, al hijo de Abraham, al primer hijo de Abraham, Ismael, con esta mujer Agar, los manda el ángel del Señor que se vayan al desierto y le promete que le va a dar 12 hijos y que van a ser príncipes. Bueno, pues ellos dominaron el desierto hasta el día de hoy, ¿verdad? Todas las naciones árabes viven alrededor de ese desierto, de esos grandes desiertos. Ahí es donde se instalaron y ahí es donde viven. Encontraron petróleo y se volvieron riquísimos. Eso es otra cosa. Pero esa es la región donde viven los árabes. Así es que cuando van cruzando, hermanos, por el desierto, el pueblo de Israel, hace referencia Pablo aquí al monte Sinaí. Dios se manifiesta a Israel, a Moisés en el monte Sinaí, pero ese Sinaí es Arabia, ¿verdad? Es parte de la nación árabe. Estaba en ese desierto, que representa la esclavitud.
Agar era la esclava de Sara, ¿verdad? Corresponde a la Jerusalén actual. Hace la alegoría. Sinaí, en el desierto, es como si fuera ahora la misma Jerusalén. Jerusalén ahora está en esclavitud. La Jerusalén de ahora, dice Pablo, está en esclavitud, igual que era el desierto para los ismaelitas, también está en esclavitud. Y después dice aquí Pablo, más, versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, es decir, la otra parte, después cuando ya conquistaron la tierra y se establece Jerusalén, ¿verdad? La Jerusalén en la región de Judá, dice, esa representa la libre. Es decir, además del contraste presentado entre los dos hijos, Pablo abunda más en el tema diciendo que estos a la vez representan dos pactos distintos. Ismael en el Sinaí, el pacto de la ley, ¿verdad? Ahí en el Sinaí es donde se le dan a Moisés las tablas de la ley y toda la ley. Mientras que Isaac representa el de la fe y añade que esta historia sirve como una alegoría, como una ilustración. Los pactos representan a las diferentes madres. Así que el de la ley produce hijos esclavos que son los judaizantes. Pablo contrasta esto, ¿verdad? Esos hijos de esclavitud, esos hijos son estos judaizantes que están dando lata todo el tiempo. Mientras que el pacto de la fe produce hijos libres. Y a eso nos llamó el Señor, a esa libertad. Los que gozan su libertad como nuevas criaturas en Cristo. El pacto esclavizador viene de Sinaí, produce servidumbre y experimenta su cumplimiento en la Jerusalén actual, en ese tiempo. Por el contrario, el libertador tiene su cumplimiento en la Jerusalén celestial, porque es espiritual. Este pacto produce libertad y promete más hijos que la ley. Por lo tanto, se considera como el que provee mayor bendición para la mujer que parecía no tener esperanza, ¿verdad? Fíjate lo que dice el versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este pacto produce libertad, hermanos, libertad y promete más hijos que la ley. Más son los hijos, más son los hijos de la desolada. De la estéril, Sara, madre de Isaac, surgió una gran nación, porque estaba dicho que la libre tendría más hijos de la esclava. Y Pablo señala este versículo, hace referencia a Isaías 54:1, que menciona y se cumple esta promesa de Isaías 54:1 en tres formas distintas. Número uno, para la estéril Sara, ¿verdad? Esta promesa fue para Sara y tuvo más hijos. Para Israel, que estuvo en cautividad también, gracias a Dios que fueron liberados. Y por supuesto para nosotros, para la iglesia, porque nosotros ahora somos descendientes de la fe, somos hijos de la fe. Indirectamente somos hijos de Abraham por medio de la promesa, no por medio de la ley, sino de la promesa que fue 400 años antes. Y en la última sección de este capítulo 4, hermanos, Pablo aplica la alegoría del Antiguo Testamento a la situación en Galacia y él explica o él propone aquí 5 principios que debían guiar a los hijos de la mujer libre. Vamos a leer estos versículos y ahorita vemos estos principios. Versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros, haciendo un resumen Pablo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entendamos esto. Cuando nació Isaac, no había ley, había promesa. Nosotros como hijos de Isaac, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, sigue siendo lo mismo ahora. Más
¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vamos a verlo. Déjeme ponerlo acá. Este y pongo este. Ok. 5 principios de la mujer libre. 5 principios que nos corresponden como hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Principio número 1 que tenemos que tener siempre en cuenta. Los que han confiado en Cristo son hijos de la promesa, no los que nacieron en la nación de Israel, no los que son descendientes de los judíos, no los que han querido empezar a obedecer la ley de los judíos, no los que están hablando ahorita, aprendiendo a hablar hebreo y que quieren parecer judíos, no los que se ponen el rebocito arriba y empiezan a hacer sus panes sin levadura y todo eso para querer parecerse o imitar un poquito a los judíos. Los que han confiado en Cristo, los de la fe, estos son los hijos de la promesa. No son los descendientes del nacimiento natural, ni los del esfuerzo humano los que son hijos de Abraham, sino los de la fe, como Isaac, a quien son semejantes en 2 maneras. Primero, en que son libres y no esclavos. Y segunda, en que son semejantes en nacimiento al haber nacido de la promesa de Dios. Hermanos, nosotros nacimos de nuevo a partir de una promesa, a partir de la promesa de redención, a partir de aquel protoevangelio, de aquel primer evangelio de Génesis 3:15, cuando Dios promete que de la simiente de Eva saldría un libertador, alguien que iba a propinar un golpe mortal a la serpiente. A partir de ahí hay una promesa. Esa promesa se confirma con Abraham. Se usa la ley para guiar al pueblo, pero nosotros venimos de esa promesa, hermanos. No venimos de la ley y no tenemos por qué estar sujetos a la ley porque somos hijos de la promesa espiritualmente. ¿De dónde sale Isaac, el primer hijo de la promesa? De una mujer estéril, de una mujer anciana, de un hombre que estaba, dice el libro de Hebreos, casi como muerto. ¿Por qué? Porque no era algo natural, no era algo probable que sucediera, que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años tuvieran un hijo. No era algo probable, por eso Dios lo hizo posible, porque no era probable que un niño que naciera indefenso en Belén, de una familia pobre, de una familia que no tenía ninguna abolengua y en ese lugar, ¿verdad? Pudiera salir un libertador que nos iba a dar la vida eterna. No era probable, pero sucedió. Porque Dios lo que no es probable lo hace posible. Y por eso nosotros ahora tenemos la salvación y somos hijos de esa promesa. Porque Cristo nació de una improbabilidad, igual que nació Isaac de una improbabilidad. Cristo nació y Cristo nos dio la libertad. Anteriormente estaban muertos en pecado y sin Dios en el mundo. No obstante, por un acto sobrenatural habían nacido en la familia de Dios y hechos herederos de sus promesas, así que quienes son nacidos de la carne siguen bajo la esclavitud de la ley, mientras los que son nacidos de la fe están libres de la ley. Bendito sea Dios. Recordemos, no estamos libres de la ley para hacer lo que nos venga en gana. Estamos libres para obedecer. Estamos libres para servir al Señor. Estamos libres para dar testimonio de la luz, no para andar viviendo como nos dé la gana y andar portándonos mal. Segundo principio, los hijos, los hijos verdaderos van a ser constantemente acechados por los que provienen de la carne. No cabe duda de que la expresión los hijos según la carne que se encuentra aquí se refiere a los judaizantes, que querían ganar su justicia por medio de su obediencia a la ley.
Por su parte, el ataque de que eran objeto los cristianos consistía más que nada en críticas, en desprecios. No era una persecución física todavía. Eran críticas, eran desprecios. Quienes están en esclavitud ahora persiguen a los que están libres, así como Ismael acosaba a Isaac, ¿verdad? Molestaba a Ismael e Isaac de la misma manera ahora. Los que están bajo la ley, los que están bajo un sistema de ley, de religiosidad, constantemente están acosando a la iglesia, constantemente están acosando a los cristianos. Muchos de nosotros hemos sido acosados por este tipo de personas, ¿verdad? Y vienen y te tocan la puerta y a fuerza te quieren hacer entrar en su sistema religioso, en su ley de prohibiciones, de estatutos, de reglamentos. Y ahora te tienes que vestir así, y ahora te tienes que vestir de esta forma, y ahora tienes que salir a caminar todos los sábados y te tienes que poner esto, y ahora tienes que vender esto, y en fin, en fin. Los hijos verdaderos siempre vamos a ser asediados por los que provienen completamente de la carne. Principio número 3 que tenemos que observar sobre la libertad que tenemos a través de Cristo, ¿verdad? El principio, como Pablo le llama, alegóricamente, figurativamente, de la mujer libre. Los hijos de la fe tienen que echar fuera a la esclava y a sus hijos. Tal como Abraham tuvo que echar fuera a Agar y a su hijo Ismael, los de la fe deben hacer lo mismo con los que siguen la carne. No pueden coexistir en paz. La esclava representa al sistema legalista que requiere del esfuerzo humano para satisfacer las demandas de Dios, y sus descendientes eran quienes aplicaban el mismo principio para alcanzar la santificación. Por otra parte, los hijos de la fe deben rechazar a quienes quieren añadir el esfuerzo humano a la fe, que fue la provisión de Dios para nuestra bendición. Pablo les recuerda a sus lectores que era necesario echar fuera a los judaizantes, tal como lo hizo Abraham con Agar e Ismael. Esto me recuerda mucho, hermanos, esto me recuerda mucho un canto antiguo, una canción antigua que una vez, hace muchos años, un grupo llevó a México, un grupo de un colegio bíblico de Miami, y la canción se titula o se llama ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Y esta canción era muy curiosa porque era un hombre que se preguntaba, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Escuché muchas opiniones, oí que Dios no me iba a dejar entrar si no muero en un cierto día especial, oí que tenía que hacer buenas obras para ir al cielo y de una manera chistosa dice, no vas a ir al cielo, mi mamá me dijo, si no te vas a lavar las manos, ¿verdad? Y de pronto empiezan a entrar algunos personajes cristianos y se acerca uno y le dice, hijo mío, ¿no has oído que no vas a ir al cielo si no obedeces al pie de la letra el sermón del monte? Y luego viene otro y le dice, tienes que enderezar tu camino y tienes que empezar a hacer buenas obras si quieres ir al cielo. Luego viene otra persona de otro grupo cristiano y le dice, no puedes ir al cielo si no asistes periódicamente a la escuela dominical. Y así le viene otro y le dice, no puedes ir al cielo si no aprendes a dar tus diezmos y tus ofrendas. Otro le dice, no puedes ir al cielo si no te esfuerzas más y haces esto o aquello. Y en esta canción este hombre dice, me confundieron todos ellos y no sabía yo cuál era el camino para ir completamente al cielo. Y de pronto en la canción dice, pero un día vino alguien que me habló de una manera diferente y me explicó que Cristo murió por mí en la cruz y que Cristo vino para darme vida y que lo único que necesitaba era tener a Cristo en mi corazón. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? El camino encontré. Dios me amó de tal manera que mis pecados lavó. Vi que el cielo que Él me regaló fue solamente
por fe. Así es que, confiando en Cristo para ir al cielo, no me pude equivocar. Esta es la diferencia, hermanos. Los judaizantes siempre te van a decir lo que tienes que hacer. Dentro de la iglesia va a haber gente que te quiere decir, amigos, conocidos que te quieren convencer de ciertas cosas. Échalos afuera. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, en primera de Juan, a todos estos ni siquiera les digas bienvenidos. Los que quieren empezar a decirte que tienes que hacer ciertas cosas para ir al cielo o para lograr la salvación. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué ofrendamos al Señor? ¿Por qué nos involucramos en el trabajo de la iglesia? No para ganarnos el cielo, no para hacernos más salvos, ni para hacernos más santos. Lo hacemos precisamente porque el Señor ya nos salvó, porque el Señor ya me redimió, porque el Señor ya me dio la vida eterna y ahora en agradecimiento yo sirvo al Señor y yo coopero con el Señor y yo sigo anunciando la obra de Cristo. Lo hago por agradecimiento, lo hago adelante de, no lo hago atrás. Cuando haces algo en la iglesia por obligación, cuando haces algo en la iglesia pensando que de esa manera estás ganándote algo de tu salvación, que es parte de tu esfuerzo humano, echarle ganas, esfuérzate para que sea. No, 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 no. No se trata de esfuerzos humanos, se trata de la fe. Y los que te hablen de otra forma diferente, échalos afuera, dice el apóstol Pablo. Principio número 4, los que siguen el camino de la ley no participarán de la herencia de los hijos verdaderos. Esta afirmación es enfática. Jamás lo harán, de manera que, como dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La ley y el evangelio no pueden coexistir. O estás bajo la ley o estás bajo el evangelio. Y en quinto lugar dice que debemos gozarnos en la libertad y rechazar la esclavitud. El apóstol les insiste en que debían gozarse de la libertad y no permitir que nadie los hiciera esclavos. Dice el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mis amados hermanos, estos principios eh, siguen en pie todavía para nosotros. Estos principios se siguen viviendo y aplicando para la iglesia el día de hoy. La fe y la ley son como dos hermanos que pelean para ser herederos únicos, pero solamente uno ganó. Solamente uno ya ganó. Y es la fe. Si la bendición viene por mi esfuerzo humano, por esforzarme en hacer las cosas, entonces no puede ser por fe. Mayor problema todavía es que tampoco puedo cumplir con todos los mandamientos, porque es imposible hacerlo al 100% todo el tiempo. Por eso Pablo les dijo, ¿de verdad quieren vivir bajo la ley? ¿Ya la leyeron? ¿Ya analizaron la ley de lo que se trata? No se trata de agarrar solamente 3, 4 cositas de la ley, como están haciendo ahora muchos de los llamados sionistas, ¿verdad? Toman algunas cositas. No, no, no. Vas a vivir bajo la ley. Métete entonces a estudiar, a analizar toda la ley. No nada más agarres tu liencito y te lo pongas encima. No solamente te pongas a preparar tus pancitos sin levadura para el sábado. No solamente te aprendas 4 o 5 palabras en hebreo, no, espérate. Si vas a vivir bajo la ley, analiza la ley, lee la ley y vea lo que te estás comprometiendo. No puedes tomar solamente algunas cositas, porque es lo que está de moda. Si decides vivir bajo la ley, entonces estás renunciando a vivir bajo la promesa de la fe. No puedes combinar las dos. No pueden coexistir, entendamos esto.
No puedes decir es que soy medio judío y medio cristiano. No, porque la ley te impulsa a hacer cosas, a hacer tu esfuerzo humano. Y el Evangelio te dice, Cristo ya lo hizo por ti. Ahora tú solamente tienes que confiar en Cristo y obedecerle solamente a Él. La herencia nos corresponde por fe, gracias a la promesa de Dios. Somos libres y podemos gozar a cabalidad de nuestra herencia. No se trata de lo que se hizo en el pasado, no se trata de lo que está haciendo nuestros propios esfuerzos. Ningún sistema religioso, llámese judío, evangélico, protestante, católico, romano, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, ciencia cristiana, metafísica, cualquier sistema religioso que te pide que hagas cosas para poder ganarte un pedacito de cielo, no le digas bienvenido y córrelos de tu casa. Sácalos, sácalos, porque eso no tiene nada que ver con la fe en Cristo Jesús. La fe se acepta, la fe la recibimos. Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Yo no necesito hacer mis esfuerzos humanos para agradar a Cristo. Cristo lo hizo todo. Cristo cumplió la ley. Yo no tengo ya nada que ver con la ley. No tengo que ver nada con los rituales. No tengo que ver nada con toda esa parafernalia sionista de ahora. Yo tengo que obedecer a Cristo y tengo que mantenerme firme en la libertad con que Cristo me hizo libre y evitar estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Espero que esto sea entendido por todos nosotros. En los 2 siguientes capítulos vamos a ver un poquito más acerca de la ética cristiana y cómo tiene que ser nuestro comportamiento también en los capítulos que nos quedan de esta carta a los Gálatas. Pues vamos a orar, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Oramos, le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchas gracias, Señor, por tu amor, muchas gracias por tu bendición, muchas gracias por esta hermosa libertad con que Cristo nos hizo libres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a entender que no se trata de lo que hagamos nosotros, que no se trata de echarle ganas en la iglesia, no se trata de lo que damos o de lo que hacemos, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por gratitud servimos, por gratitud ayudamos, por gratitud a ti y por amor, Señor, y por convicción nos entregamos a la obra tuya, Señor, a través de nuestra iglesia. No es para ganarnos un pedacito de cielo, es porque ya nos los diste tú a través de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque somos ahora hijos libres, libres por la promesa, libres y no sujetos a la esclavitud de la ley. Gracias, Señor. Danos tu bendición y danos tu gozo el resto de esta semana. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Gracias por haber estado esta tarde. Por favor, recuerden compartir esto para que pueda llegar a mucha gente y muchos puedan ser bendecidos con este estudio bíblico. Ya vamos en el tema número 9. Nos faltan 3 más y terminamos con nuestra carta a los Gálatas. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana y la próxima semana, si Dios permite, aquí nos vemos en el siguiente estudio. Hasta entonces, hermanos.